Este miércoles, la ONG estadounidense Human Rights Watch, que defiende los derechos humanos, ha publicado un informe sobre la ciudad colombiana de Tumaco, en el departamento de Nariño, en el suroccidente. Tumaco tiene 200.000 habitantes y es el segundo puerto más importante en la costa pacífica en Colombia, detrás de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Y según ese informe, las FARC, el grupo guerrillero, ha cometido atrocidades y está cometiendo atrocidades en Tumaco y en los alrededores. Otros grupos armados están haciendo lo mismo y hay una impunidad muy alta frente a las investigaciones de este tipo de delitos. Tenemos invitado en este momento aquí en Club de Prensa a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, gracias por estar aquí. Al contrario, un agrado estar con ustedes. ¿De qué tipo de atrocidades se habla en este informe? Se habla de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones sexuales, reclutamiento forzado de menores, desplazamientos, extorsión, amenazas de muerte, secuestro. Realmente el abanico de atrocidades es muy amplio, es constante, es creciente y además el estudio es un estudio que lo hemos hecho entre los meses de mayo y junio, dando cuenta de crímenes atroces cometidos en Tumaco y no solo en la zona urbana, sino también rural, en los últimos 3 años, desde el 2010 a la fecha. ¿De qué cifras estamos hablando? Estamos hablando de unas cifras realmente muy altas. Tumaco tiene, por ejemplo, en materia de homicidios, 3 veces el promedio nacional, 110 personas por 100.000 habitantes, lo cual ubica esta región de Colombia entre las más violentas a nivel mundial. Concretamente, por ejemplo, la unidad de víctimas de Colombia ha documentado a lo menos 366 casos en los últimos 2 años y medio, 3 años, específicamente en Tumaco, de homicidios vinculados al conflicto armado, no homicidios de crímenes comunes, sino que homicidios que se pueden atribuir fundamentalmente a actores armados. Y de esos casos, la gran mayoría son atribuibles a la FARC, un porcentaje inferior al grupo llamado Rastrojos o Águilas Negras, pero en los últimos meses, a lo menos de diciembre hasta fecha, la organización que controla, que ha logrado someter a la población de Tumaco, que le extorsiona a todos, digamos, sobre la base del horror y la amenaza, concretamente son los grupos de la FARC. Menciona el informe secuestros cometidos por las FARC. ¿Eso está ocurriendo? Porque las FARC en algún momento había anunciado que iba a haber menos secuestros, que no iba a secuestrar. ¿Eso se está produciendo? El 2012, las FARC anunció con bombos y platillos que dejaba de secuestrar, algo que fue muy celebrado por buenas razones en Colombia. Sin embargo, nosotros en Tumaco recibimos muchas denuncias de secuestros a civiles, secuestros extorsivos, y de hecho logramos documentar un caso concreto de una persona que fue secuestrada, que está relatado en el informe, por más de una semana y que su familia tuvo que pagarle a la FARC por el rescate. ¿Son castigados todos estos delitos en Colombia o quedan impunes? La impunidad lamentablemente es la regla. Las cifras oficiales que logramos obtener de la propia Fiscalía muestran, por ejemplo, que desde el 2009 hasta la fecha se han abierto 1.300 y pico casos sobre homicidios. De esos 1.300, muchos de ellos, insisto, atribuibles a la FARC, solo 7 han logrado una condena. Hay también en manos de la Fiscalía 680 investigaciones, casos abiertos por desapariciones, por desplazamiento. Y en esos no hay ninguna condena. La explicación es que esta gente está realmente expuesta al desamparo, está en una indefensión absoluta, en manos del que pueda ejercer el poder como una mafia en Tumaco y no cuentan realmente con acceso a la justicia. Hicimos una verificación del número de fiscales que existían en Tumaco.
hay 11 fiscales, de los cuales a lo menos 8 llevan sobre sus hombros más de 1.100, 1.200 investigaciones cada uno, sobre homicidios, sobre desapariciones, en fin. Lo cual es absurdo esperar que un fiscal, que un funcionario, por competente que sea, pueda investigar 500 homicidios, y eso creo que explica la impunidad total que existe en Tumaco frente a atrocidades cometidas fundamentalmente por la FARC, pero también por otros grupos irregulares. En los últimos días las FARC en Colombia han llevado a cabo distintos ataques. Incluso ha habido 2 policías vestidos de civil que fueron asesinados. Las FARC en una de estas ofensivas dejaron sin luz al puerto de Buenaventura en el Pacífico. Este martes en la noche el presidente Juan Manuel Santos se puso muy firme frente a las FARC. Es una de las pocas veces en las que él ha hablado de esa manera y les dijo que están jugando con candela y que él no piensa aguantar esto. Y además sugirió que el proceso de paz, el diálogo lleva más de año y medio en La Habana, podría por parte del gobierno verse terminado si la cosa sigue como va. ¿Qué piensa usted de la reacción de Santos? A mí me parece que si el presidente Santos se entera del contenido de este informe, que no habla de ataques de la FARC a la infraestructura, es decir, a antenas o a líneas eléctricas, que es lo que ha ocurrido lamentablemente en el caso de Buenaventura, sino que concretamente donde las víctimas son seres humanos que han sido desaparecidos, que están todavía desaparecidos, que han sido objeto de homicidios o secuestrados, o mujeres que han sido violadas, o niños reclutados, o el uso de las minas antipersonales, en fin, todo eso creo que es todavía mucho más grave que ataques a la infraestructura. Ojalá, mi propósito obviamente no es lograr el colapso de estas negociaciones, al contrario, yo creo que las negociaciones son una excelente oportunidad para Colombia, pero no hay que debilitarlas, hay que fortalecerlas. Y el tema de la justicia y de la protección en materia de derechos humanos tiene que estar en la mesa de negociaciones. La FARC debe entender, y el gobierno tiene la responsabilidad de hacerle entender a la FARC que esto es un tema de la mayor relevancia y no un tema que queda relegado a un cuarto plano. Un asunto clave en los procesos de paz es escuchar a las víctimas y además resarcirlas. Y en las próximas semanas llegarán a la mesa de La Habana, en donde están los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos y los de las FARC, un grupo de representantes de estas víctimas. Habrá varias delegaciones de víctimas a la mesa de negociación. ¿Usted cree que esto es un aspecto positivo en el sentido de que ya empiezan a llegar las víctimas, van a empezar a ser escuchadas, o cree que hace falta algo? Yo creo que el que las víctimas viajen a La Habana y den sus testimonios es importante, es positivo, pero no podemos quedarnos en una experiencia simplemente emocional. Acá esto hay que traducirlo en resultados concretos, y creo que las atrocidades que se están dando hoy día en Tumaco constituyen hechos muy reveladores de la falta de importancia que las partes le han dado al tema de los derechos humanos, al de la justicia, abordar la impunidad y no simplemente anunciar que la justicia transicional se ocupará de estos problemas. Creo que evidentemente el que la FARC en Tumaco y en otras regiones del país se sientan autorizadas y libres para hacer y deshacer con la población local, someterla a su autoridad y sobre la base del crimen impune, lograr controlar, en este caso a la población de Tumaco, refleja la irrelevancia que hasta la fecha ha tenido el tema de la protección de los derechos humanos y el tema de las víctimas. Ojalá que esto ayude a fortalecer ese proceso y a darle más dientes, más tracción, más credibilidad a un proceso que concluya con la firma de unos acuerdos que se traduzcan en cambios tangibles en el campo, en el terreno colombiano, y no simplemente un papel, una ceremonia que no cambia nada en la realidad para miles de colombianos que han sufrido horrores de grupos irregulares armados, tanto paramilitares como los grupos de la FARC.